¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes invertir en Wall Street, la bolsa de valores, de una manera práctica, sencilla, sin tener que ser un experto en finanzas? Bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre el Standard Poor's 500 y por qué deberías comenzar a invertir en este instrumento. Si alguna vez has escuchado sobre él o probablemente es la primera vez que lo escuchas, bueno, aquí te voy a explicar cómo funciona, qué es y por qué deberías tomarlo en cuenta para tu portafolio si es que son tus primeras inversiones. Financieros, ¿cómo están? Soy Alberto Cortés, director de inversiones. Bienvenidos a Café Financiero, el podcast donde mi hermano Alfredo y yo les hablamos sobre inversiones, seguros, finanzas y todo lo que necesitas saber para tu dinero. Recuerden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí nos encuentran como Café Financiero MX. Déjenos sus preguntas, dudas, comentarios. Y bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de inversiones. Y déjenme decirles que están en el lugar correcto para que comiencen a invertir de una manera correcta y segura. Yo tengo más de 10 años invirtiendo en la bolsa y créanme que invertir en el Standard Poor's 500, en este índice, instrumento, ahorita les voy a aclarar eso, ha sido de lo más rentable y redituable que yo he podido ver en mi historia como inversionista. Así que es una inversión recomendada, incluso aunque seas un inversionista ya avanzado, incluso puede ser que tengas bastante experiencia, no es algo que deberías dejar de lado. Y si estás comenzando, pues bueno, has llegado al lugar correcto porque esta es seguramente la manera más práctica y sencilla en la que vas a poder comenzar a invertir. Pero antes de empezar, pues bueno, vamos a hablar sobre qué es un índice y por qué el Standard Poor's 500, ¿no? Primero, en finanzas, un índice es un promedio de una representación de ciertas empresas o ciertos sectores. En este caso son 500 empresas, por eso se llama Standard Poor's 500, más representativas de los Estados Unidos. Este índice lo que hace es medir el desempeño. Entonces, si estas 500 empresas, vamos a ponerlo así, suben en conjunto, o la mayoría suben, o un 50, 60, 70% suben, pues este índice va a tomar un promedio y va a subir. Si bajan, va a tomar un promedio y va a bajar. Es decir, el conjunto en su mayoría va a hacer que se mueva esta representación o este índice, ¿sí? Que a través de los años ha tenido un crecimiento pues muy bueno y de hecho en este momento se encuentra en máximos históricos. Estoy grabando esto a mediados de noviembre del 2024. Probablemente si lo escuchas unos meses más adelante esté un poco más arriba, un poco más abajo, pero la historia muestra que a lo largo del tiempo este índice va subiendo porque están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ahora, imagina que tienes una canasta enorme, ¿sí? Una canasta gigante y en ella pones 500 pedacitos de empresas, ¿sí? Ahí vas a encontrarte a Apple, vas a encontrarte a Microsoft, a gigantes de la industria como Coca-Cola, como Walmart, probablemente algún banco importante como Citi, Wells Fargo, JP Morgan, alguna industria como Boeing, sectores de salud como Johnson Johnson, Pfizer, en fin. Estás viendo una canasta llena de empresas y tú la puedes adquirir por una sola compra. Es decir, no necesitas comprar 500 pedacitos. Simplemente vas a comprar un instrumento que te va a incluir los 500 pedacitos. Bueno, esto es un índice y en específico este es el Standard Poor's 500. Hay otros índices en Estados Unidos y en todo el mundo. De hecho, aquí en México tenemos nuestro propio índice que se conoce como el IPC, Índice de Precios y Cotizaciones, el cual incluye alrededor de 35 empresas, que son las más grandes del país, en el que también vas a encontrar 35 cachitos de empresas, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos existe también el Dow Jones, que de hecho el Dow Jones es el índice más antiguo que existe. Inició por allá de 1890 y tantos y se creó con el fin de medir, de hecho en ese momento eran 13 empresas de los Estados Unidos, y pues se medía, ¿no? El promedio con el que iban creciendo o decreciendo, que a la larga también el Dow Jones el día de hoy todavía existe y todavía se utiliza. Ya son 30 empresas, ya no son 13, pero sigue teniendo una función. Fíjense cómo ha funcionado este instrumento a través de los años, incluso desde 1800, 1900, y hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Qué quiere decir? Que funciona a través del tiempo y ha estado evolucionando. Pero bueno, ¿por qué deberías invertir en el Standard Poor's? O sea, ¿por qué no invertir simplemente en empresas, no? O sea, ¿por qué no mejor, Alberto, compro Tesla o compro Apple? ¿No? Me evito comprar 500 empresas. Bueno, ahí te va el primer punto y una de las máximas de las inversiones, ¿no? Siempre lo escuchamos con la frase, no pongas todos los huevos en la misma canasta.
Y ese es el punto clave de por qué te recomiendo comenzar aquí. La diversificación. De hecho, al invertir en el Standard Poor's 500, automáticamente diversificas tu cartera y eso significa que reduces riesgos. El riesgo está en que pierdas dinero. Ojo, este es uno de los aspectos claves y fundamentales que tienes que tener en cuenta en inversiones. Aquí no son CETES, aquí no son fondos de inversión de renta fija o SOFIPOS donde te pagan tasas garantizadas. Aquí hay un riesgo, porque al tú comprar acciones, te conviertes en accionista y los accionistas gozan de las ganancias, pero también, pues no se puede decir gozan, pero participan de las pérdidas. Entonces, tienes un riesgo de que la acción no dé los resultados que tú pensabas que iba a dar, ¿no? Y en lugar de que sus acciones suban de precio, bajen y puedes perder dinero. Si eres muy principiante, tienes poco de invertir, definitivamente no vas a saber qué empresas comprar de una manera objetiva y clara. Probablemente sí, tal vez eliges A, B y C y tal vez las tres te funcionen y las tres suban. Pero si no sucede eso y ocurre lo contrario y esas acciones bajan de precio, pues vas a estar en un problema porque no vas a saber qué analizar, qué saber, cómo tomar una decisión. Entonces, al invertir en el Standard Poor's 500, te olvidas de ese problema. Ya lo hicieron expertos financieros que es Standard Poor's 500, la empresa que gestiona este fondo, muy importante, es una empresa de Estados Unidos que se llama así, y ellos te van a decir, estas son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, invierte en ellas y te olvidas del riesgo de que haya una pérdida importante en tu portafolio. Ojo, sí puede haber minusvalías, puede haber pérdidas, pero vas a tener mucho menor riesgo. Acabamos de decir, reduces el riesgo. No hay manera de que no pierdas, o sea, sí se puede perder dinero, pero de una manera menor, ¿no? El riesgo es mucho menor. Segundo punto importante, bueno, el rendimiento. Sí, el rendimiento a lo largo de los años del Standard Poor's 500 en promedio ha sido del 12 al 13%. Ese es el promedio de los últimos 100 años. Ojo, no hay garantía. O sea, no significa que tú año con año vas a recibir ese 12 o 13%. Significa que lo más probable es que a través de los años obtengas ese promedio. Probablemente un poquito más arriba o más abajo, dependiendo del punto que entres. ¿Sí? Porque ahorita, por ejemplo, noviembre, mediados de noviembre de 2024, el Standard Poor's está en su punto máximo y ha subido bastante en los últimos meses. ¿Qué quiere decir? Que estás entrando en un punto, pues un poquito costoso, ¿no? Probablemente. Si tú entras ahorita mismo al mercado, pues vas a tomar un rendimiento que ya ocurrió en los últimos meses, es decir, vas a estar comprando el índice en su parte alta y probablemente eso, pues tal vez en el futuro te toque el índice baje un poco y el rendimiento no sea el ideal. Ojo, aquí no se trata de estar comprando en el punto exacto, es decir, no es querer comprar hasta abajo y querer vender hasta arriba. De hecho, aquí lo importante de invertir en este instrumento es permanecer el mayor tiempo posible y estar comprando cada que se puede. ¿Sí? Es la clave de invertir. Porque si tú quieres estar comprando hasta abajo y vender hasta arriba, bueno, eso es teóricamente imposible, o sea, no hay una manera práctica de lograr eso. Y segundo, no es el objetivo del índice. ¿Sí? El índice a través del tiempo va a ir subiendo. Entonces tienes que permanecer invertido en él. ¿Sí? Es una de las mejores inversiones que hay en los mercados. Por supuesto que hay acciones que han dado mucho más rendimientos, es decir, si tú compras una sola acción de una empresa, puede que te vaya mucho mejor que este promedio histórico, pero como lo veníamos diciendo, puede que también tengas un mayor riesgo. Entonces, esta es la manera clave para que comiences a invertir de una manera diversificada, con poco riesgo y con un rendimiento atractivo. Y por último, bueno, hay un montón de instrumentos que siguen al Standard Poor's 500. Y de hecho, el más popular de ellos es el que se conoce como ETFs. Seguramente lo has escuchado. Si no lo has escuchado, bueno, un ETF es tal cual un activo que funciona como una acción, es decir, está cotizado en la bolsa, lo puedes comprar a través de una casa de bolsa y el cual tú puedes acceder a él comprándolo como una acción y va a seguir a un activo en particular. Hay un ETF que sigue al Standard Poor's 500, hay un ETF que sigue al oro, hay un ETF que sigue al dólar, hay un ETF que sigue a lo que ustedes prácticamente quieran. Es decir, hay un montón de ETFs en el mercado y los más populares, de hecho, son los que siguen al Standard Poor's 500. Entonces,
Desde ahí ya te puedes dar cuenta de que eh, el acceso es totalmente sencillo, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo invierto? O sea, ¿cómo le hago, Alberto? Que ya me dijiste las ventajas, el instrumento, pero a ver, ¿cuál es el paso a paso, no? Primero, tener una cuenta en casa de bolsa, ¿sí? Ya tener tu cuenta, por ejemplo, a través de GBM, nosotros trabajamos con ellos. Ya con tu cuenta en casa de bolsa, ¿sí? Vas a ir al mercado, es decir, a través de la aplicación vas a buscar el ETF que se llama VOO. Este ETF es de los más populares que hay en el mundo. Lo gestiona y lo creó una empresa que se llama Vanguard, ¿sí? Y a través de este ETF, que tiene, por ejemplo, el día de hoy en México tiene un costo pues elevado porque el tipo de cambio ha subido, está dolarizado, se venden dólares al tipo de cambio actual y cuesta alrededor de 10,000 a 10,500 pesos. Se dan cuenta, solo una acción de este ETF te cuesta ese dinero. Una acción, por decirlo, ¿eh? Porque no es una acción, es un título del ETF, ¿sí? O un ETF, como lo quieras ver. Y al invertir ese dinero ya vas a tener 500 empresas o el cachito de 500 empresas en tu portafolio, ¿no? Esta es la manera más práctica y más sencilla, es el ETF que yo más recomiendo. Hay otros, es decir, si tú al día de hoy me dices, ok, pues no tengo 10,000 pesos para comprar este ETF, ¿qué otras opciones hay? Bueno, hay otro que se llama SPLG. El SPLG también sigue al Standard Poor's 500, pero tiene un costo mucho menor, alrededor de 1,500 a 2,000 pesos, dependiendo en qué momento estés viendo este video. Puede ser más, puede ser menos. Y este índice, perdón, este ETF también sigue al Standard Poor's 500. ¿Cuál es la diferencia, Alberto? ¿Por qué uno cuesta más caro, me lo recomiendas, y el otro que es más accesible, pues no tanto? O sea, ¿por qué no hablaste primero del SPLG, no? Punto clave e importante, los ETFs tienen un costo de comisiones que va interno, es decir, no te van a cobrar al momento de comprar el ETF más que el corretaje de la casa de bolsa, es decir, lo que te cobre la casa de bolsa por comprarte ese ETF, pero el ETF te va a cobrar de los rendimientos que otorgue, un porcentaje va a ser para, en esta caso, Vanguard, que es quien gestiona, o del SPLG, se llama State Street. Entonces también ellos te van a cobrar un porcentaje del rendimiento que genere ese ETF. Si en el año da el 10%, bueno, Vanguard te cobra el 0.03% de comisión, que es prácticamente nada, y el SPLG sí te está cobrando sobre el 0.4%, es decir, prácticamente un 1,000% más de lo que te cobra el VO, y por eso yo te recomiendo más que compres más el VO, ¿sí? Hay otro ETF que se llama el IBB Peso. Vamos a hablar sobre él también, porque es un ETF bastante interesante. De hecho, este no cotiza en dólares, cotiza en pesos y tiene una cobertura ante los dólares, es decir, se va cubriendo contra el tipo de cambio, que también está muy interesante. Y al día de hoy que lo estamos grabando el video, anda sobre los 100 a 130 pesos. Entonces también está muy accesible, de hecho es todavía más accesible que el SPLG y vale bastante la pena porque si tu ahorro es ahorita de 1,000 pesos al mes, puedes entrar sin problema a este ETF, incluso pudieras estar invirtiendo ya. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? Bueno, también el costo es bastante elevado, ¿sí? Alrededor creo que es del 0.5 anualmente y tiene como esta cobertura cambiaria hace que el rendimiento a veces sea más favorable que incluso el mismo ETF en dólares, ¿sí? Y a veces sea menor que el mismo ETF en dólares. Dependiendo del tipo de cambio, es como este ETF va otorgando rendimientos. En los últimos meses su rendimiento se fue para arriba por la cobertura que tiene ante el dólar, ¿sí? Pero cuando el tipo de cambio baja, bueno, suele sufrir y suele costarle más trabajo a este ETF ganar el mismo rendimiento. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación de estos tres ETFs que acabamos de mencionar? Definitivamente, si puedes comprar el VO, vete por ese ETF. Si no puedes comprarlo, compra el SPLG y si tampoco puedes comprarlo, pues compra el IBB peso. Creo que ahí está en escala, incluso en recomendación y en precio, ¿no? Está prácticamente todo ordenado. Otra alternativa que tenemos son los fondos indexados. Hay fondos indexados que buscan incluso superar el Standard Poor's 500, ¿sí? Hay muchos, a través de casas de bolsa, regularmente las instituciones crean sus propios fondos que intentan replicar o, como les digo, mejorar el rendimiento del Standard Poor's 500 y pueden ser opciones muy interesantes. GBM, por ejemplo, tiene un fondo que se llama GBM Internacional,
el cual busca, de hecho, superar el rendimiento del Standard Poor's 500. Tiene una gestión a través de una alianza con Alliance Bernstein, que me parece muy atractivo y que ha dado muy buenos rendimientos en los últimos años. Cada casa de bolsa, como les digo, puede tener su propio fondo y también son opciones muy interesantes. La desventaja de estos fondos indexados es que los costos suelen ser muy altos. ¿Sí? Si un ETF en promedio, no vamos a hablar del VO, que es el más económico de todos los ETFs que hay, vamos a hablar en promedio de un 0.3%, ¿no? Pensando en VO y el extremo que es IBB peso, vamos a pensar en un 0.3% anual. Un fondo indexado te puede llegar a cobrar hasta el 1, hasta 1,5, incluso 2%. ¿Sí? Regularmente la mayoría de los fondos indexados cobran sobre el 1,5. He llegado a ver fondos indexados que cobran hasta el 3, 4%. Y mucho ojo con esto, ¿eh? Cuando contrates un plan de retiro con fondos indexados, no te conviene hacerlo en bolsa. ¿Sí? No conviene hacerlo en bolsa. Ya tenemos un episodio hablando de esto, de por qué no invertir en fondos indexados para el retiro, porque vas perdiendo dinero cada vez que te cobran los costos del mismo plan de ahorro. ¿Sí? Van vendiendo tus fondos y en lugar de que obtengas rendimientos atractivos, al contrario, terminas vendiendo barato y eso no es bueno para ti. Por lo tanto, el fondo indexado no considero que sea un buen instrumento para invertir en el Standard Poor's 500, primera por los costos, se los estoy comentando, y segundo, regularmente van en algún tipo de plan de ahorro, los cuales no te conviene por el modo de funcionar de este tipo de planes, ¿no? Entonces, el mejor instrumento para hacerlo es un ETF a través de una casa de bolsa, definitivamente. Ahora vamos a hablar de un par de consejos prácticos ya para ir cerrando el episodio. Y bueno, mentalidad de largo plazo, ¿sí? Si vas a comenzar a invertir, no tienes que pensar en, voy a comprar hoy y vendo en un mes para sacar para mi renta, o voy a invertir 100,000 y voy a sacar un crédito para que de ahí viva. La verdad es que este tipo de cosas no son sencillas de hacer. Si tienes que pensar en el largo plazo. La bolsa de valores es muy volátil y por eso no funciona el pensar a corto plazo, porque las cosas cambian. Y a lo mejor lo que hoy está funcionando, mañana ya no. A lo mejor ahorita el Standard Poor's está sonando porque ha subido, o por ejemplo las criptomonedas, Bitcoin, han subido de precio y la gente empieza a comprar. Puede que si alcanzaste a entrar en un buen momento tengas una ganancia, pero no siempre va a seguir subiendo. Hay momentos en los que va a caer, va a corregir, y si tú entraste a destiempo, pues la bolsa te puede dar minusvalías, incluso pérdidas importantes. Así que no esperes resultados de la noche a la mañana. Piensa en una inversión de largo plazo, voy a hablar de 3 a 5 años en promedio, sería lo ideal para que tú empieces a ver un resultado ya interesante. Puede que te toque luego un buen resultado, ojalá sea así, y si no, ten esto en la mente, ¿no? Esto es algo de largo plazo. Segundo punto, no todo es el Standard Poor's 500, ¿sí? No todas las inversiones son esto. Me parece una muy buena inversión, una opción que deberías tener sí o sí en tu portafolio, pero para mí, y hay otros episodios que lo hemos hablado, la base de toda inversión es la seguridad, ¿sí? Es el cimiento y es algo que no te represente riesgo. Yo empezaría revisando que ya tenga algo que no haya riesgo. Vamos a hablar sobre un plan de ahorro el cual no esté en bolsa, ahí va de nuevo el punto, esté invertido en algo más seguro, como lo pueden ser dólares o UDIs o pesos. Cualquiera de estas tres opciones es mucho mejor de inicio a que tengas algo luego en bolsa indexado, ETFs de oro, China, Estados Unidos. Créanme, lo he escuchado muchísimas veces. No es como que tenga algo en contra de ello, pero no es la mejor manera de comenzar a ahorrar. La mejor manera es a partir de la seguridad, ¿sí? Y si ya tienes algo como esto, algo que te permita prever y tener algo de base segura, pues puedes pasar a instrumentos un poco más, vamos a decirlo así, sofisticados, como pueden ser los bonos, los CETES, digo, no es nada del otro mundo, pero sí puedes empezar a subir tu cartera, diversificar tu cartera y además agregarle el Standard Poor's 500 o incluso bienes raíces, ¿no? Si tú quieres hacerlo, ya ahora se puede hacer a través de aplicaciones. Hablaremos también sobre esto en un futuro, de las aplicaciones para invertir en bienes raíces, pero definitivamente no todo es el Standard Poor's 500. No te cases solo con este instrumento. Y por último, bueno, asesórate. Yo lo veré así, porque invertir suele ser muy solitario. Se los digo porque aquí en México la falta de cultura
hace que hablar con alguien de inversiones pueda ser complicado, más cuando se trata de un tema ya especializado, como lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, probablemente, híjole, no sé, pero creo que la estadística aquí en México es arrolladora y sé que de cada 1,000 personas en el país, una persona tiene cuenta de inversión. Antes el número era todavía peor, creo que era 10,000 o 15,000. Se ha ido bajando esa brecha porque últimamente se han abierto muchas cuentas de inversión, muy bien para los mexicanos, pero aún así tenemos un número tremendamente bajo. Entonces, uno entre cada 1,000 mexicanos invierte. Probablemente si te pones a platicar de esto con tu vecino o el amigo o el primo, pues no te van a saber contestar. O tal vez sí. Lo más probable es que la respuesta no sea lo suficientemente informada y de ahí pues tú tengas que buscar y averiguar más información en internet y saber con quién preguntar. En fin, asesorarse es clave cuando estás comenzando porque puedes tomar una serie de malas decisiones e incluso comenzar a invertir en empresas que tal vez todavía no sabes cómo analizar, como ya lo mencionamos, empieza a tomar decisiones por tu propia cuenta. Y yo te recomendaría que definitivamente te vayas poco a poco y si quieres subirle el nivel, pues asesórate, ¿no? Investiga, pregunta, consulta, ¿sí? Las decisiones de inversión, créanme, una buena decisión de inversión te puede adelantar años en tiempo de inversión, es decir, tiempo que tienes que estar invertido en el mercado para obtener un resultado, o una mala decisión te puede atrasar años. ¿Sí? Entonces es súper importante que tomen buenas decisiones con su dinero. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Un poquito largo, pero me gusta hablar sobre esto y hay que explicarlo de una manera pues amplia y para que tú sepas cómo hacerlo. Hablaré más adelante sobre otros consejos. Recuerda que invertir siempre tiene un riesgo, ¿sí? Háganlo de una manera informada, de una manera sencilla y que sea a largo plazo, ¿sí? No busquen algo de la noche a la mañana porque como les digo es muy complicado de lograr. No olviden suscribirse al canal y espero que les haya gustado. Gracias y hasta luego, que tengan muy buen día.